Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de reflexión y estudio bíblico. Son 10 minutos, son temas de un orden preestablecido, con un propósito claro de entender a Jesús, entender los evangelios, entender la Biblia, entender la palabra de Dios y sobre todo entender el amor de Dios buscando a todos los seres humanos para darles oportunidad de que crean en Él. La reflexión esta mañana tiene que ver con 3 diamantes, que no es el trío musical famoso, pero que son 3 diamantes preciosos que de una vez se los puedo adelantar. Primer diamante, la palabra. Segundo diamante, la autoridad. Y tercer diamante, la confianza, la seguridad, la credibilidad en la palabra y la autoridad, para que usted vea milagros. Yo le puedo decir, como adelanto a esta reflexión, que si usted suma el factor palabra, le añade el factor de la autoridad de la palabra y finalmente confía plenamente en esos 2 factores, usted verá milagros. Lucas capítulo 7 es el texto del día de hoy, y en ese texto estaremos reflexionando sobre un hecho histórico. Cuando usted lea la escritura, amable televidente, usted está leyendo hechos reales de la historia, reseñas de sucesos concretos. A veces la gente piensa que cuando uno lee la Biblia está leyendo, no sé, especulaciones de hombres que se autodenominaban profetas. ¿Eso cree usted? O piensan algunos que está leyendo una composición de narraciones mágicas de mentes febriles sin ninguna base histórica. No, señor. Esta escritura es la palabra de Dios. Hay palabra escrita, que es la Biblia y los evangelios, el Antiguo y Nuevo Testamento, y hay palabra encarnada, el verbo encarnado, la palabra hecha persona en Jesús. ¿Qué diferencia hay entre la una y la otra? Que Jesús es el cumplimiento de todo lo que se dijo en la palabra escrita en el Antiguo Testamento. Dijeron los profetas y los escritores inspirados por el Espíritu Santo cosas que sucedieron exactamente en Jesús. ¿Cuánto diera yo, amable visitante, televidente, que usted mueva sencillamente sus prejuicios, o mueva su agnosticismo, o mueva su incredulidad hacia la palabra de Dios? Mire lo que hizo este hombre, un centurión. Centurión es un hombre con unas altísimas calificaciones de carácter y personalidad, maneja 100 soldados, por eso se llama centurión. Un hombre de un gran carácter. Después de que hubo terminado verso 1 sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum, y el siervo del centurión, a quien el centurión estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir, un servidor de ese centurión. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar a su siervo. Ellos vinieron a Jesús, los mensajeros del centurión, y le rogaban con solicitud diciendo: es digno que le concedas ese favor a ese centurión romano, porque él ama nuestra nación a tal punto que nos ha edificado una sinagoga, lo que equivalía hoy día a decir nos ha construido un templo. Jesús fue con ellos
Pero cuando ya estaban cerca de la casa, el centurión le envió unos amigos diciéndole a Jesús: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también, dice el centurión, yo soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldados, tengo 100 soldados bajo mis órdenes, y le digo a este ve y tiene que ir, le digo a otro ven y tiene que venir, y le digo a mi siervo haga tal cosa y lo tiene que hacer. Eso era un centurión, un hombre de autoridad. Al oír esto, Jesús se quedó maravillado y le dijo a su gente que lo seguía: les cuento que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo del centurión que había estado enfermo. 3 diamantes. Primer diamante, este centurión me enseña a mí que hay que creer en la palabra de Dios. Este centurión había oído hablar de Jesús, dice el versículo número 3. ¿Pero qué había oído hablar de Jesús? Tal vez conocía lo que en Jesús estaba cumpliendo, dicho por los profetas antes de nacer. Tal vez se había enterado como centurión romano de los actos maravillosos y de las enseñanzas de Jesús. Y él tenía curiosidad más que por Jesús, por la palabra y lo que había oído de él. Él no se sentía digno de ir hasta donde estaba Jesús y pedirle el favor. Él no se sentía digno de que Jesús lo visitara en su casa, pero él sí estaba totalmente impactado por las palabras de Jesús, por lo que la gente decía de Jesús y por el personaje maravilloso de Jesús. Ese es el primer diamante. Amables visitantes, hay una página web www.josebrown.com donde yo insistentemente, y no me canso de hacerlo, invito a la gente a que se consiga un ejemplar de la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice que no tiene fe, que no cree en Dios, y yo le pregunto: ¿lee usted la palabra? Me dice no. Le dije: bueno, ahí está. La fe es un resultado directo del conocer a Jesús y de escuchar su palabra. Pero lo segundo, muy importante también, es la autoridad de la palabra. Lo escrito, escrito está. Ni una jota, ni una tilde de lo que Jesús nos dijo y nos enseñó se va a dejar de cumplir. Y él ha dicho cosas maravillosas. Por ejemplo, el que no cree en mí está condenado. Se lo va a cumplir. Si usted y yo no creemos en Jesús, él no le está condenando. Usted se está condenando por no creer. Él dijo que regresaba. ¿Está usted preparado? Todo se cumple porque tiene autoridad lo escrito en su palabra. Y mire lo que dice el verso 8. No entres en mi casa, di la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy hombre también bajo autoridad, y le digo a un soldado cualquier orden y me la tiene que cumplir. Yo identifico no solamente tu palabra, primer diamante, sino tu autoridad en la palabra, segundo diamante. Amables televidentes, la palabra de Dios tiene autoridad. No la palabra del pastor, ni la palabra del papa, ni la palabra de los predicadores ambulantes que andan diciendo por ahí: Dios me dijo, Dios me mostró. No, no, no. La autoridad de la palabra de Dios. Y este centurión romano, un soldado de mucho carácter, le dijo a Jesús: yo soy hombre de autoridad y sé que tú tienes autoridad con tu palabra. Yo como centurión le digo a un soldado que haga tal cosa y lo tiene que hacer. Y yo tengo autoridad que me da la ley castrense, pero tú tienes palabra y autoridad de la ley divina. Qué lindo que esos diamantes de la palabra y la autoridad de la palabra de Dios los sepamos apreciar
Y el tercer diamante es confiar en eso. Confiar en Jesús y su palabra. Confiar en la palabra de Jesús y la autoridad de Jesús. Cuando Jesús se fue en medio nuestro, el último mensaje de Jesús fue este: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y efectivamente, Él tiene toda la autoridad. A tal punto que en el verso 9, cuando Jesús conoció a ese centurión romano que respetaba su palabra y reconocía su autoridad, dijo en el verso 9: me maravillo y les digo que en Israel no he hallado tanta fe. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús que es fe? Fe es creer en la palabra y la autoridad de Jesús. Punto. Fe no es creer en el que se muevan las montañas o en que se levanten muertos. No. La fe real es creer en la palabra de Jesús y en su autoridad, que toda le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Que Jesús es Dios, que Jesús es Señor y que Jesús es Salvador. ¿Quiere ver usted milagros? Primer diamante, oiga la palabra. Segundo diamante, crea en la autoridad de la palabra. Y tercer diamante, confíe plenamente que todo lo que Dios dijo con autoridad se cumple. Verso 10, al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron al siervo de ese centurión sano. Milagro es palabra más autoridad más creer, igual a milagro.